Imagínense ustedes que aquí, en esta zona, en completa paz, iba a haber un aeropuerto. Este lago que ustedes ven, pues iba a desaparecer, se iba a urbanizar todo esto. Hoy está cubierto de maleza, de plantas endémicas, pero también se le ve la vida. Son las 9 de la mañana y pues lo único que se escucha es el irrumpir de los aviones, pero algo muy parecido encontrarían las culturas que se desarrollaron aquí en el lago de Texcoco, en las culturas lacustres que se desarrollaron aquí, pues veían esto que ustedes están viendo con esta tranquilidad, con esta paz. Hay una especie de isla allá que se puede ver y las aves, los patos cruzan. Aquí hay chorlo tildío, hay monija americana, hay garza blanca, hay garza dedos dorados, hay pato mexicano, tortuga, pecho quebrado mexicano, ibis ojos rojos, chincuate mexicano, y no lo digo nada más porque sí, sino porque lo estoy viendo. Esto es parte de lo que usted puede encontrar aquí. Esto es parte de lo que se rescató. Todo esto es lo que se rescató. ¿Por dónde empezamos, Iñaki, a contar la historia de este valle, de esta área protegida? Bueno, a ver, nos podríamos remontar. Ahorita me contabas que estaban hablando de historia reciente, pero te puedes ir evidentemente hace 600, 500 años, ¿no? O sea, en el museo un poco se ve más claro en el que tenemos aquí de sitio. Pero bueno, de entrada, pues aquí se construyó uno de los primeros ejemplos muy ¿no? exitosos y contundentes de lo que yo le llamo infraestructura suave, ¿no? Fue Tenochtitlán, que es un territorio construido por el hombre, es una pieza de infraestructura, nada más que es una pieza de infraestructura que permitía aumentar de 2 cosechas a 6 al año, con lo que implicaba eso para aumentar ¿no? la población. Y bueno, no solamente se generó un espacio de producción, sino que era un espacio habitable, era un espacio ritual, un espacio de gobernanza, un espacio de comercio, un espacio cultural. Entonces, esta infraestructura multifuncional, pues les diría que a mí en lo personal, y creo que al equipo que trabajamos en esto, pues nos funcionó mucho, no como una referencia nostálgica, no como un tema de vamos a regresar ahí, ¿no? Sino como un funcionamiento que en muchos sentidos nos puede enseñar mucho y del que podemos reaprender. Entonces, bueno, desde entonces te diría hay muchos ejercicios, evidentemente el Albarrón en el Zahualcóyotl, que separaba las aguas, el entender que el lago de Texcoco en realidad eran 5 lagos, no uno, que es algo que mucha gente luego no desconoce. Entonces eran 2 lagos de agua dulce al sur, Chalco y Xochimilco, 2 lagos de agua salobre, ¿no? Que son Jaltocan y Zumpango, y el punto más bajo, que era el lago más grande, donde confluían estos otros 4, que era el lago Texcoco, ¿no? Es una cuenca endorreica, entonces pues, todo el agua que caía ahí fluye, y bueno, pues eso de alguna manera es el punto de partida para entender lo que puede suceder aquí. Ahorita, por ejemplo, ¿dónde nos encontramos en esa descripción de lagunas que tú has hecho, Iñaki, como responsable de este proyecto de rescate que le pretende dar una viabilidad a largo plazo a todo el Valle de México, no solamente a una pequeña parte del oriente de la Ciudad de México, sino de todo el Valle de México y la importancia que tiene? Gracias. Pues mira, de entrada, sí, como bien lo dice, soy responsable, pero pues es trabajo de mucha gente. O sea, hemos trabajado participado, involucrado más de 13.500 personas, si cuentas inclusive a la gente de los pueblos, a la gente que trabajó con sus manos y demás. Entonces, pues más bien tengo el privilegio de estar ahorita a cargo, ¿no? Realmente
estamos en la parte oriente del lago Texcoco, o sea, digamos, hacia el centro de la Ciudad de México, o sea, donde se encontraba la isla, ¿no? La Lagunilla, ¿no? Azcapotzalco, etcétera, pues todo eso era zona, digamos, más habitada. De este lado, que era la zona salobre, pues realmente lo que había era más bien pueblos ribereños que habían aprendido a vivir con esta condición salobre y de hecho desarrollaron la cosecha pues, de muchos productos en la zona. El poche, el tequesquite, el romerito, que no es el romerito de Navidad, es una crasulácea más bien, ¿no? Salina, inclusive ¿cómo se llama? La hueva del mosco, la huautle, en fin. Entonces se desarrolló toda una forma de vida. De hecho, acabamos de cerrar una exposición temporal muy bonita que curó el doctor Luis Moret, en que él explica por qué todos los mamuts venían de este lado. Y básicamente la teoría que él tiene es que... ¿Y por qué venían? La teoría que tiene es que es porque justamente venían a pastar pastos con sal, como el ganado. Anda. Y por eso no los hay del lado de los lagos dulces, ¿no? O sea, venían a la parte de los lagos salados, digamos, exacto. Porque pues... Por eso Zumpango, por eso Jaltocan, por eso Texcoco en la zona oriente. Entonces, bueno, tiene un calendario súper lindo de todos los productos y todas las cosas que se dan, cómo se van cambiando a lo largo del año. Pero bueno, estamos en esa zona, ¿no? O sea, digamos, al sur está Chalco y Xochimilco, y al norte de todo este espacio estarían Jaltocan y Zumpango. Y este lugar donde nos encontramos ahorita, está por una parte, enfrente de nosotros, está el lago Nabor Carrillo. Y de esta parte, la parte a tus espaldas, ¿qué es lo que hay ahí y qué es lo que se ha regenerado o estimulado en su desarrollo? Mira, estamos justamente prácticamente en la entrada principal, digamos, del parque, que fue un puente que reciclamos de la obra que se estaba llevando acá de infraestructura. Este era el acceso privado al hangar presidencial. Este puente que estamos viendo es chueco. Digamos, al hangar militar, ¿no? A la pista militar más bien. Entonces, lo que hicimos fue mantener el puente y reciclamos el puente y lo que hicimos nada fue un rizo, ¿no? En lugar de guiarlo hacia donde iba a estar la pista militar, para regresarlo y llevarlo hacia las zonas que intervenimos más. Entonces estamos propiamente en la zona bardeada, que le llamamos, que era donde se estaba construyendo el aeropuerto, el nuevo aeropuerto. Toda esa barda que ven es algo que existía, igual que las calles pavimentadas que van a ver es algo que también reciclamos. Las reconfiguramos un poco para que sean más bien de uso peatonal, ciclista, ¿no? Y tráfico muy controlado, o sea, no entran vehículos privados, ¿no? Cuando está abierto al público. Y del otro lado está, en efecto, el lago Nabor Carrillo, que es este lago que existe desde lo que en los 80 cuando Cruzan, inspirado, digamos, en los proyectos del ingeniero Nabor Carrillo, que fue este rector que en su tesis de licenciatura inclusive teorizó el tema de los hundimientos acelerados de la ciudad por la extracción, ¿no? Por la extracción acelerada de agua, ¿no? De los mantos freáticos. Entonces, estamos en una zona que fue muy impactada durante la construcción que se hizo. Inclusive se destruyeron algunas zonas que pues, ya se habían restaurado por parte del ingeniero Cruzan. Jorge Cruzan. Y restaurado no sé si es la palabra adecuada, pero digamos, se habían intervenido. Lo que pasa es que pues, usó pastos para él poder frenar las tolvaneras que mencionábamos hace un momento de forma rápida y eficaz. Lo que hizo fue pastizar y hacer una serie de barreras rompevientos, como esos árboles que ven ahí al fondo, pero con especies, vamos a decir, equivalentes al eucalipto. O sea, él se trajo plantas que toleraban mucho la salinidad para poder lidiar con la alcalinidad que hay en estos suelos. Y entonces trajo espicata y tamarix y los dispersó con mucha efectividad, pero son plantas que no son ni endémicas, ni nativas, ni nada. Entonces nosotros ya no las estamos utilizando, sobre todo a partir que se generó la denominación de área natural protegida el 22 de marzo del 2022. O sea, a partir de ahí cambian muchas cosas. Bueno, la historia reciente de esta zona es muy rica para bien y para mal. Está, pues sí, el debate, digamos, en los últimos 25 años, los temas de represión que hubo por la imposición de un proyecto de aeropuerto, luego lo que vino después, que fue ya la imposición propiamente del aeropuerto y el inicio de obra, que impactó no solamente aquí, sino incluso a los bosques de agua, etcétera, que alimentan toda
toda esta zona. Y la historia reciente, pues es la historia de tratar de lidiar con el pasado, inmediato y más lejano, y tratar de darle un futuro. ¿Y cuál es el futuro? Correcto. Pues mira, sin duda para hablar de la historia de gente mucho más informada que yo lo que conozco, lo que hemos visto todos, ¿no? Y sí hubo un nivel de violencia, creo yo, desmedido en muchos sentidos, no solamente en contra de la población humana, sino en contra de todas las poblaciones que ocupamos este espacio, porque pues luego se nos olvida que la tierra la compartimos con más, ¿no? Sí. Con más entes. Entonces, lo que estamos buscando realmente, se los mencioné hace un rato, es generar un proyecto de justicia ambiental y social, ¿no? Que vaya en beneficio de todas las poblaciones del Valle de México, pero en particular de las más vulnerables, sean humanas o otras, ¿no? Como aves, pero hay muchas. Entonces, ese es, digamos, el espíritu general del proyecto. Todo lo que vaya encaminado a eso es parte de la estrategia. Hay muchos planes. Es un gran territorio, o sea, los 14,000 hectáreas que se protegieron se equivalen a unas 18 veces las 4 secciones del bosque de Chapultepec. Es casi 3 veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca. Para nuestros ¿no? amigos del norte del país, pues es del tamaño de Torreón. Y para quien escuche fuera de México, un referente que se usa mucho a nivel de diseño urbano es Central Park en Nueva York. Sí. Es unas 43 veces Central Park. 43 veces Sí, es 3 veces la isla de Central Manhattan. Park. Wow, 3 veces la isla de Manhattan. Entonces, Wow. no puedes pensar que un plan resuelva todo esto. ¿Me explico? Sería muy muy optimista en el mejor de los casos, ¿no? Todo lo que necesitas, creo yo, es más bien una estrategia, que es algo que yo vengo trabajando hace muchos años. Hablar de estrategias más que planes. ¿Por qué? Porque tú en una estrategia marcas una dirección general. Algo que permite cambio en el tiempo, algo que permite lidiar con incertidumbre de mejor manera. Y en un proyecto de envergadura, pues hay mucha incertidumbre. Política, económica, social, sin duda. Pero no solo eso, sino temas que rebasan al ámbito de lo nacional, que son el cambio climático, la geopolítica, cosas que afectan de manera directa. Entonces, hablar de una estrategia y de una dirección general permite que en el tiempo pues, vayan surgiendo diferentes planes que respondan de mejor manera a las necesidades y las oportunidades de cada momento. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer fue generar una serie de planes en diferentes zonas de esta área que se protegió, que responden, creemos, de la mejor manera al momento y a las oportunidades que estamos viviendo. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué estamos tratando de hacer? Bueno, pues les decía, traer de vuelta tantos cuerpos de agua como sea posible, mientras que esto no vaya en detrimento del derecho humano de todas las poblaciones que dependen de esta agua. Hay muchas formas de hacerlo, se cree que no. La primera es de abandonar esta idea muy binaria de lo que puede ser el riesgo. En muchos sentidos la ingeniería se ha vuelto, en el último siglo pasado, se llevó a este extremo muy binario de hay peligro, no hay peligro. Y eso elimina todas las oportunidades que puede haber en el intermedio de generar diferentes gradientes de riesgo. Entonces, claro, lo que hay que hacer, en mi opinión, es mantenerse lejos de riesgos fuertes, porque si no sucede... ¿Cómo qué riesgo? Riesgos desde inundación, o sea, daño, ¿no? Algo que ponga realmente en riesgo la integridad física de las personas, de sus bienes, ¿no? Y de infraestructuras, digamos, críticas. Esto pues lo estamos viviendo de forma dramática, no solo en nuestro país, en todo el mundo, ¿no? O sea, y no nos pasa, no es cosa de flagelarnos nosotros, pues les pasó el año pasado, ¿se acuerdan? En Suiza, que se llevó un pueblo entero, en España, ¿no? En Valencia, en Estados Unidos. Una super tragedia. Bueno, las bombas de agua que se están dando ya en otras latitudes y que no están preparados para ellas. Entonces, el proyecto no busca, digamos, acercarse al peligro, nada más busca incorporar una cultura de manejo de riesgo. Y entonces, dentro de esa cultura de riesgo, manteniéndonos dentro de riesgos medibles, poder recuperar infraestructuras de agua que además recuperan el paisaje. Entonces, tienen muchos beneficios asociados. Eliminan tolvaneras, mejoran la temperatura, mejoran la calidad de aire por captura de carbono y de ozono, y además tienen la oportunidad de convertirse en un espacio de bienestar para otras especies, además de la humana, y de incorporarle capas de espacio público. Entonces, lo que les decía, primero que nada es una infraestructura hidráulica e hidrológica, pero además sobre eso se le incorporan capas
de área natural protegida, ¿no? Es otro tipo de infraestructura, de espacio público, deportivo, cultural, y pues de ser un espacio que geste otro tipo de relación entre todos los que lo usemos, ¿no? Sí. El tema no es el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ni mucho menos. El tema es justamente la preservación, el rescate, pero es inevitable no hablar de cómo en espacios donde ahora estamos, estaba prevista la construcción de un aeropuerto. ¿Qué ha pasado o qué pasaba antes y qué ha pasado después de la cancelación del NAIB en términos del rescate? Bueno, muchas cosas. O sea, de entrada, a ver, de hace 25 años que les comentaba que yo venía para acá, digamos, a cuando llegué el primer día y vi esto recién clausurada la obra, pues no podía creer el nivel de, pues, la capacidad que tenemos los seres humanos de destrucción, ¿no? Porque, pues de repente una gran parte de esta zona, pues parecía Marte, ¿no? Solo había tezontle rojo. Entonces era muy, muy duro de ver. Lo que es increíble, y fue no sé si sorpresa es la palabra, pero fue una gran alegría, fue darnos cuenta de lo resiliente y lo generosa que es la naturaleza. Y cómo en el momento en que tú dejas de destruirla, vamos a decirlo en los términos, o de lastimarla, de forma súper generosa empieza a regenerarse. A lo mejor necesitas darle una empujadita, es como cuando un coche se queda sin batería y hay que pasarle batería, pues ya después carga solita. Es un poco, permítanme esa metáfora, es un poco así. Entonces empezamos a ver cómo en ciertas zonas, pues sí, el suelo, después de tantos años de mantener la zona seca, porque existía este protocolo, como les digo, para evitar el peligro de inundaciones, lo que se usaba era esta idea de sacar todo el agua y mantenerlo completamente seco, bueno, casi toda, no en el Navalcarrillo, pero prácticamente toda, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dren que está aquí se usaba para sacar todo el agua que entraba de los ríos que llegaban a la zona, mandarlo a Hidalgo, que es lo que hemos hecho, O sea, en el valle. llegaban los ríos y sacarlos de aquí. Sí, aquí a la zona que se protegió llegan 9 ríos, 2 al sur, ¿no? Y llegaban otros 7 en la parte, digamos, donde ya estamos nosotros. Esos 7, salvo el río San Juan Teotihuacán, que está muy al norte, los habían desconectado y los habían conectado a un dren que se estaba construyendo, que iba, digamos, a entrar aquí y por aquí se iba a sacar el agua o inclusive mandarlo para allá. Entonces, a algunas lagunas. Entonces, realmente una forma de mantener seco esto. La realidad es que si uno lo permite ser lo que debe ser, pues solito empieza a regenerarse. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo ha empezado a ocurrir? Sí necesita un poco de ayuda al principio. Entonces, lo que hicimos fue empezar a procurar dividir un poco ciertas zonas para permitir que el agua se acumulara antes de dispersarse. Sí, lo que pasaba antes que llueve o entraba agua y se dispersaba en áreas tan grandes que se volvió una película muy delgadita. Que evaporaba, que... El suelo estaba súper sediento, Sí, era como una sartén de caliente, entonces entre lo sediento, el calor del suelo y la evaporación, porque estamos en el punto más bajo del valle, entonces la peor isla de calor que hay en todo el valle. Esto es peor que todas las zonas construidas con concreto. Es peor la isla de calor aquí. Entonces la evaporación era brutal, es brutal todavía. Entonces lo que hicimos fue empezar a forzar el agua en espacios más pequeños para que se generaran tirantes más profundos. Y entonces, de agua que se fuera absorbiendo. Entonces, eso satura un poco la superficie del suelo, o sea, que evita que se siga filtrando, y por el otro lado, entre más profundo la evaporación se aletarga. Por eso un pozo es tan efectivo y los espejos de agua son tan poco efectivos, ¿no? Sí. O sea, a mayor superficie y menor profundidad se evapora más rápido, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho es tratar de forzar eso, y entonces el agua va enfriando y se va acumulando. ¿Qué pasa? Se pierde en temporada de secas, ¿no? Se vuelve a perder, pero el suelo ya está más húmedo, más saturado. Entonces pasan varias cosas. La primera es que crece vegetación. Y entonces eso evita que se caliente tanto y que esté tan sediento. Entonces empieza a generar un ciclos además biológicos ya digamos, de una biomatriz más compleja de otros habitantes. Y luego cuando vuelve a llover se satura más rápido. Claro. Y lo que sigue después, si tenemos ciclos de lluvias y no ciclos de sequía muy graves como lo que tuvimos hace poco, es que quizá la siguiente temporada de lluvias ya no se pierde esa agua, o no toda. Entonces vuelve a llover y vuelve a incrementarse. Entonces aquí, de hecho, nos detuvimos porque justamente se ve ese proceso
en una laguna que apenas este año ya empezó a recuperarse de forma muy contundente. Es difícil y, Allá vemos un espejito. bueno, Para la magnitud pues del espacio se ve un espejo allá, que es esa laguna a la que te refieres. bueno, ¿ves dónde están las aves al lado? Sí, Que se ve todo eso verde. sí. Todo eso verde es lirio. Todo ese cuerpo es agua. Es lirio el que se ve aquí. Entonces, todo ese cuerpo es agua y ese es un brazo que usaban como una, para demasías cuando había que vaciar los ríos, lo llenaban ¿no? Para que el canal no se desbordara y luego igual lo vaciaban. Lo que hicimos fue poner un represo, llenarlo poco a poco, tomó unos años, y este año por primera vez se empezó a desbordar. Entonces los espejos de agua que mencionas, en realidad es agua que ya desbordó De la zona de donde la zona ya que está inundamos. saturada, que ya... Y entonces empieza a desbordar y empieza a recuperar de forma incremental las lagunas. ¿Cuánto será, Iñaki, toda esa zona que ya tiene pues Mira, esa laguna deben ser unas 250, 300 hectáreas. y contando la parte que está cubierta Sí. con lirio? Y digamos, es Texcoco Norte, atrás está Jalapango, ahorita vamos para allá, que eran otras tantas, y al norte, en la Ciénaga de San Juan, en una zona que se había destruido, pues recuperamos otras 300 más o menos. Eso permite entender mucho más el proceso, porque el proceso va a llevar décadas, digamos, para tener un espacio, digo, no lo vamos a alcanzar a ver nosotros en su plenitud el rescate, no lo va a ver la siguiente generación. ¿O pues sí? ¿O sí? Fíjate que es una buena pregunta, porque yo hace 6 años, cuando me preguntó el presidente cuánto tardamos, le dije, sí, pues probablemente digamos, la parte inicial la podemos detonar, pero va a tardar décadas. Después de ver la generosidad de la naturaleza, Sí. te diría, no es cierto. O sea, A lo mejor esto más vamos a rápido. depender nada más de cuánta agua le podamos destinar a esta zona, que ya se está trabajando en ideas para destinarle cada vez más. Como por ejemplo, ¿qué ideas, Pues, Iñaki, por ejemplo, para generar, incorporar agua? se está evaluando la viabilidad de hacer humedales de tratamiento de aguas negras que regeneren espacio, mejoren las condiciones de clima, otra vez de todas estas cosas, generen hábitat y ya después esa agua se regrese para riego en otras comunidades, como por ejemplo en el Hidalgo. Mezquital. Correcto. Pero bueno, si se hiciera eso, pues estás hablando de los humedales más grandes del planeta de tratamiento de agua. Entonces, Wow. yo creo que esto es algo que empieza a agarrar tracción y conforme empieza a agarrar tracción empieza a acelerar. Bueno, el presidente López Obrador tenía sensibilidad para esto, mucha. La presidenta Sheinbaum, supongo que la tiene porque pues es su área, digamos, de especialidad. ¿Sientes que puede esto dar un brinco los siguientes pocos años? Sí, Sí. sin duda. O sea, la respuesta concreta es sí. O sea, y sé que no estoy yo liderando ese proyecto propiamente, pero estoy involucrado en el grupo de trabajo y sé que que vamos avanzando y que la presidenta le ha dado apoyo, ¿no? Mientras que los resultados vayan demostrando su viabilidad, ¿no? Entonces, pero por el momento se sigue trabajando en ello. Y por el otro lado, pues todo esto que hemos hecho nosotros es mucho más rápido de lo que yo pensaba. O sea, este asunto, por ejemplo, de compartimentalizar, por decirlo de Sí. alguna manera, o fraccionar en pequeños, en cuerpos de agua más pequeños y permitir que se inunden por tramos, pues funcionó de forma inmediata. O sea, hace 4 años, cuando llovió mucho también, que se inundaron las primeras que habíamos hecho, en un año teníamos restaurado toda esa zona. O sea, se vuelven modelos de restauración, digamos, y pequeños espacios experimentales para ver si funciona y luego extenderlo. Mira, yo te diría que el acto de mayor trascendencia fue sin duda crear el área natural protegida, Claro. que fue un decreto presidencial, ¿no? Bueno, primero que nada tomar la decisión de hacerlo, que fue el presidente sin duda. Este es un proyecto que no depende de ideas, depende, ¿no?, de voluntad De y decisión de decisión política. política. Eso que no le quede duda a nadie, ¿no? O sea, porque ideas veníamos aventando, te comentaba que hay proyectos para esta zona desde hace 150 años y no había pasado. Proyectos de hace 150 años que no sucedieron. Te comentaba de uno de hace prácticamente 100 años, de Miguel Ángel de Quevedo, que ya proponía un parque público en esta zona, ¿no? Entonces, y hace 50 años, Gonzalo Blanco, ¿no?, publicaba en el Universal ya básicamente la estrategia que estamos siguiendo ahorita, ¿no? Con algunas diferencias, ¿no? Porque en esa época, pues la casa y una serie de cosas Ya que hasta las pretendían tecnologías involucradas. eran distintas. ¿No? Por supuesto, y la visión de lo que era la ingeniería y muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que seguir pensando que la ingeniería puede mejor que la naturaleza, pues ya es algo que tendríamos que estar abandonando, ¿no? Sí. Creo que ya hay suficientes evidencias y creo que después de haber transgredido 6 de 9 límites planetarios, tendríamos que entender que ya
tenemos que buscar formas diferentes de hacer las cosas, de cómo las hacemos, ¿no? Pero bueno, lo que sí se logró, aparte de eso, ya de una forma más local, más técnica, más de lo que ya hicimos en sitio, es tener un botón de muestra de que esto es viable. Claro. Entonces, toda esta narrativa de que esta zona no se puede recuperar, de que todo esto ya se perdió, es una narrativa construida muy destructiva, muy falsa, porque realmente se puede de forma bastante sencilla. Y lo único que privilegia el no hacerlo es pues, a que se utilizara ya sea para invasiones ilegales, sí, sí, o que llevan 70 años, la gente cree que esto empezó ahorita, ¿no? Digamos, Ecatepec, Nesa y Chimalhuacán eran zonas que eran parte de reservadas, ¿no? Entonces ahí les encargo. Pero además además de eso, ¿no? Además de protegerlo de eso, pues lo protege hablas tú de neoliberalismo, pero sin entrarle necesariamente a esa polémica de proyectos que están basados en lógicas inmobiliarias. O sea, el proyecto que nosotros planteamos desde hace mucho tiempo, porque les platicaba que la primera vez que hicimos un proyecto para esta zona fue durante el sexenio del presidente Calderón, y fue algo que el presidente López Obrador vio y decidió retomarlo, ¿no? Porque no había que inventar el hilo negro, había mucho trabajo ya en esto, de investigación que fue muy útil. No hicimos el mismo proyecto, porque no es el mismo, ¿no? Había muchas sensibilidades que desarrollar, sobre todo, y reconozco esos errores, ¿no? En cuanto a la sensibilidad social y a entender claro. Lo que les decía, yo siempre veía esto desde la ciudad. Es un error muy de chilango, ¿no? Siempre lo vemos todos desde la capital, y esto hay que entenderlo como un tema del valle, sí, ¿no? Y en muchos sentidos que le pertenece más a las comunidades del oriente que necesariamente a la zona urbana. México, entonces, claro, sí. Ahora, yo creo que es un sitio, otra vez, de confluencia, en donde se gesta un conocimiento y entendimiento de ambas partes, ¿no? Y eso creo que puede construir una mejor situación. Dicho eso, el proyecto estaba basado en una lógica, o está basado en una lógica de servicios ecosistémicos, no inmobiliaria. Entonces, esos servicios ecosistémicos a veces se cree que son estos intangibles, ¿no? Sobre todo en algunos discursos económicos, que no agregan valor tangible, y la realidad es que son valores muy medibles, ¿no? Hay otros un poquito más intangibles, pero yo creo que son muy grandes, como el de la belleza. ¿Cuánto vale cambiarle la cara al oriente del Valle de México? Exacto. O sea, la oportunidad de realmente cambiarle la cara al oriente, por simple tamaño y escala, esto puede detonar ese proceso. Entonces, ¿cuánto vale eso en dinero? ¿Por qué los corporativos globales se instalan en general en ciudades que son hermosas? Pues porque tiene un valor. O sea, la ¿no? belleza tiene un valor, por supuesto, concreto, medible y estoy seguro, yo no soy la persona indicada, pero si algún economista se pusiera a trabajar, seguramente podría generar un indicador. Así como en Bután inventaron, ¿te acuerdas? El índice de la felicidad. Y hace 25 años la gente se burlaba de eso, y de repente ya todas las economías civilizadas lo adoptaron, ¿no? Seguramente se puede generar un índice que mida el éxito y la importancia de la belleza desde un punto de vista económico. Eso se lo dejo a los economistas, porque yo creo que zapatero tus zapatos, pero estoy seguro que se puede. Hay distintos, bueno, hay huellas, pues, en toda lo que vemos. Hay muchas huellas del pasado, de intentos, por ejemplo, de agregar infraestructura. Veo manchas de repente de cemento, ¿no? En toda esta parte del valle, la parte recuperada, manchas de cemento, de proyectos anteriores, sí lo hay todo eso. Va a ser el tiempo el que termine por, digamos, borrar de repente lo que a alguien se le ocurrió que era una buena idea construir ahí en medio de la nada Va a haber cosas que resulten obsoletas, va a haber otras que no, lo que platicábamos. Esto, primero que nada, es una infraestructura hidrológica e hidráulica, ¿no? De manejo hidrológico e hidráulico. Entonces, hay ciertas cosas que se van a seguir requiriendo, porque pues no estamos en la situación de hace 500 años, o sea, de entrada, pues la ciudad está más abajo, ¿no? Para subir el agua, por ejemplo, de las aguas negras, pues habrá que bombearla, se requerían, ¿no? Ciertas infraestructuras, lo mismo ciertas infraestructuras que maneja el organismo de Cuenca para, ¿no? Para proteger a la ciudad y al territorio en general, también las comunidades del oriente. Entonces, habrá infraestructuras que resulten obsoletas, habrá otras que inclusive haya que reforzarlas, aunque sean infraestructuras duras, ¿no? Pero yo hablo mucho de infraestructura suave desde hace 25 años. Y lo que sí creo es que esto es un ejemplo de infraestructura suave o híbrida al menos.
en donde vamos a poder hibridizar esa condición. Y creo que una solución a problemas tan complejos tiene que ser multilateral. Entonces, creo que permite que haya ciertas infraestructuras necesarias clásicas de ingeniería, pero complementadas o inclusive cohabitando con otro tipo de infraestructuras que son más lo que estamos haciendo ahora. Sí, que intervengan menos mal ¿No? el área natural. No es que todo vaya a desaparecer, ni se busca ni se pretende. Correcto, ¿No? correcto. Al contrario, yo creo que lo que tenemos que lograr en el futuro es que la infraestructura deje de ser una excepción al territorio en general, como un tema ambiental, pero inclusive al territorio como un espacio habitable. Y empezar a exigir que la infraestructura, que son inversiones gigantescas, sirva para más cosas, ¿no? O sea, una carretera que solo rueda vehículos, híjole, ya que hiciste todo el esfuerzo de generar un derecho de vía, ¿no? Lo que implica la tierra, lo que implica todas las negociaciones y demás, híjole, pues vamos a pedirle más, ¿no? Y no solamente desarrollo inmobiliario a lo largo de la autopista, Claro. porque ese es lo que les digo, es esta lógica inmobiliaria. Hay muchas más cosas que se pueden hacer. Lo mismo en otro tipo de infraestructuras, ¿no? Presas, ríos, etcétera. Vamos a ir ahorita a otra parte que es también muy, muy relevante. Y volvemos. Vamos. Hola, yo soy Sofía Agatón, tengo 29 años y soy de la ciudad de Oaxaca. Ok, muy bien. ¿Vives por aquí cerca? Sí, ya vivo en la Ciudad de México desde hace como 3 años, pero voy y vengo a Puerto Escondido, Oaxaca. Ah, muy bien, qué chido. ¿Qué te ha Sí. parecido en general la pista, la recuperación del lago? Muy bonito, la verdad es la primera vez que vengo, entonces estaba emocionada de venir. Me gusta mucho el espacio, creo que está muy bien aprovechado y pues es bueno que nos den un espacio a los patinadores, a los skaters, a los rollers en mi caso, porque hay veces que nos cierran un poco las puertas. Ok. ¿Te hubiera gustado que hubiera aquí mejor un aeropuerto que este espacio? No, 100% no. Ok. ¿Qué beneficios consideras que ha traído este espacio a la comunidad, a ti como skate? Pues yo creo que es fomentar el deporte. La verdad es que para mí es la primera vez que estoy aquí, pero sé que chicas de otros lados, de Estados Unidos, de otros sitios de México, han venido y es un lugar como parecido al que hay en otros lugares en donde este deporte es mejor visto o más reconocido o más apoyado. Entonces creo que es una oportunidad para nosotros, para explotarlo y para hacer buen uso de los espacios sin darles una mala fama, porque también es común, la verdad. Entonces, Ok. evitemos eso. ¿Qué tan fácil se te hizo llegar aquí? No, no está fácil. Eso es lo difícil, creo, del parque. Pues sí, como te digo, yo vengo de la Ciudad de México, entonces ahora tengo una moto, entonces pude llegar en moto, pero si no, yo creo que no hubiera venido tan fácilmente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes y de dónde vienes? Mi nombre es Blanca Maura Martínez Cruz, tengo 58 años y vivo en Ciudad Nezahualcóyotl. Ok. ¿Qué piensas de estas instalaciones, de todo lo que se ha hecho aquí en el lago de Texcoco? Pues era como un sueño para muchos que nos gusta la naturaleza. Por mi profesión, pues siempre he deseado lugares como estos cercanos a donde yo vivía, porque para poder disfrutar y encontrar estos lugares tenemos que ir más lejos. Y ahora pues aquí del municipio donde vivo me queda entre 20 y 30 minutos. Entonces es un lugar muy bonito, muy hermoso y que pues algo que le aplaudo a todos aquellos que lo hicieron. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy bióloga. Ok.
¿Te hubiera gustado que hubiera más un aeropuerto aquí? No, definitivamente no. En primera, por el ruido, por la contaminación, y que vivimos cerquitas aquí, como les comentaba, Ciudad Neza, ya habían muchos proyectos donde iban a, pues, a robarnos hasta el agua, la basura, y sobre todo que se iba a llenar de cosas que no tenían nada que ver con el medio ambiente. Y para mí esto es de lo más importante, porque ahora podemos venir y ver aves, disfrutar la tranquilidad. Ciudad Neza, pegadito a la Ciudad de México, pues siempre vemos edificios, calles pavimentadas, vemos transportes, nunca hay silencio, tenemos mucha luz, entonces también todo eso nos evita ver las estrellas, y tener este lugar aquí tan cerquitas, pues es algo muy bonito. ¿Qué beneficios crees que le trae este lugar a la comunidad? Pues depende de qué comunidad hablemos, porque si hablamos de aves, pues esto es excelente; si hablamos de vegetación, pues también es excelente, pero para la ciudadanía es un área que nos va a crear oxígeno, que está teniendo agua, que tiene una vista hermosa, que además es un lugar donde, pues como les comentaba anteriormente, no hay ruido, viene uno aquí a estar en paz, a tener esa quietud que nos hace mucha falta a todos los que vivimos en lugares aledaños a este lugar. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Te costó trabajo llegar? Pues no, afortunadamente tengo transporte particular y pues me vengo sin problema. Pero sí, para otras personas sí necesitaríamos un transporte, a lo mejor que salga de Neza, no sé, alguno que nos quedara mejor para poder llegar hasta acá. Gracias. Todos son orgánicos. Me llamo María Antonia González Flores, tengo 48 años y vengo de San Francisco Acuezcómac, municipio de San Salvador Atenco. Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que está pasando hoy aquí con los productos? Bueno, hoy tenemos una exposición dedicada al cacao en combinación con el maíz nativo. Nosotros somos apicultores de hace 2 años y medio en adelante. Fue un proyecto vinculado con la Secretaría del Medio Ambiente, bajado para los pueblos lacustres, como es Acuezcómac, Atenco, para toda la parte del ejido. ¿Para qué? Afuera del parque está la barda perimetral, por lo tanto están ya enseguida vienen los campos, los terrenos ejidales, y ahí tenemos los apiarios. Ok, qué interesante. ¿Qué opina usted de todas estas instalaciones, de la remodelación, de que se ha estado salvando otra vez el lago de Texcoco? Toda esta área en general. Estas instalaciones, pues recordemos que antes iban a ser un aeropuerto. Gracias a la intervención de la gente activista de lucha y también del cambio de gobierno, por medio de la consulta, se logró estas nuevas instalaciones, y muy importante que se declara área natural protegida. Entonces tiene muchos candados. ¿Para qué? Para que tanto otros intereses políticos poderosos vengan a intervenir. Entonces estos candados ayudan muchísimo a la protección del área natural protegida, del parque ecológico. Ok. ¿Qué beneficios cree usted que ha traído todo este proyecto a la comunidad? Principalmente a la flora y fauna, principalmente al agua, porque estos son era un lago extenso. Hoy en día se están restaurando, hay recuperación en los humedales, por medio de humedales. Entonces la captación de aguas de la lluvia desde la montaña está bajando aquí. Entonces, como podrán ver, pues ya están los patos, están llegando los patos, las aves migratorias, como es el pato. Se ven beneficiados, flora y fauna. Y para las personas que están aquí, que viven cerca, como usted, por ejemplo. Pues nosotros siempre le hemos tenido un gran respeto al lago. Nosotros sabemos que tiene Texcoco, y los pueblos lacustres tienen historia con el lago.
Principalmente en la historia era un refugio también del rey Netzahualcóyotl y tenía combinación con México Tenochtitlan, o con Tenochtitlan y los pueblos acoluas. Mi nombre es Irving Alejandro Brindis Fernández, tengo 35 años y vivo aquí en Texcoco, Estado de México. Ay, qué chido, eres de la zona entonces. Sí. ¿Qué te ha parecido las instalaciones, toda la remodelación de esta zona? Bueno, la verdad es que pues tanto para los habitantes de este lado del valle, lo que es Texcoco y otros pueblos de por acá, pues como para los de la ciudad creo que ha sido muy benéfico en muchos sentidos porque pues se rescató una zona pues digamos naturalmente importante, ¿no? Como es la parte del lago de Texcoco y pues obviamente se construyeron espacios de recreación para familias, para los jóvenes y como repito, yo vivo en Texcoco y pues es fascinante tener un parque de primer nivel como este aquí de patinetas cerca de mi casa y también a los de la ciudad les queda bastante accesible, entonces creo que por todas partes ha sido muy bueno. ¿Te hubiera gustado que hubiera más aquí un aeropuerto? Pues mira, la verdad es que yo creo que es cuestión de intereses, pero pues obviamente yo como deportista, pues no, ¿verdad? Yo como deportista y como joven, que ya no estoy joven, pero como, digamos, practicante de este tipo de cosas que siempre necesitamos espacios y más cosas para poder expresarnos, pues veo más positivo el que se haya rescatado esta zona. Pero sin en cambio también sé que pues como país a veces se necesitan impulsos económicos que un aeropuerto pues también es importante en ese sentido. Entonces yo no soy especialista como para poderte decir si hubiera preferido uno u otro, pero desde mi perspectiva, que es la de atleta, pues es maravilloso. Ok. ¿Cuánto tiempo haces de tu casa para acá o te ha costado Eso trabajo? creo que sí es mi único tema. Mira, en realidad tengo amigos que, por ejemplo, ahorita me hacen favor de traerme en su auto y que pues nos hacemos 15 minutos y está maravilloso. Pero si no tienes auto y quieres venir, por ejemplo, de ese lado de Texcoco, se complica bastante, muy difícil el acceso, sobre todo que adentro del parque son distancias muy largas de un lugar a otro y la puerta de acceso está bastante lejos del skatepark. Entonces, para llegar caminando o en transporte público es muy complicado. Por eso creo que también no ha tenido como el auge que debería, porque es un parque grandioso, pero el acceso en general, tanto para la ciudad, por la ciudad no me sé la ruta, pero supongo que ha de ser lo mismo por el hecho de que está en medio de la pista. Entonces, sí, creo que facilitar el acceso por los dos lados sería maravilloso. Me llamo Cristian Ortega, vengo del municipio de Chimalhuacán y tengo 40 años. Muy bien. ¿Qué te ha parecido las instalaciones y el proyecto del lago de Texcoco? Son muy limpias, están muy grandes, muy bonitas, está muy ordenado todo. Todo está amplio el lugar. ¿Vienes con tu familia? Sí, vengo con toda mi familia, vengo con mis hermanos, con mi esposa, mis hijos, mi mamá. Muy Sí. bien. ¿Qué beneficios crees que este lugar le traiga a la comunidad? Pues a la comunidad, más que nada a la comunidad es al medio ambiente, porque ya se había extinguido muchas aves que llegaban aquí, muchos animales que vivían aquí ya se estaban extinguiendo, entonces acaban de regresar. Hace muchos años había parvadas de aves que migraban, se dejó de ver mucho tiempo, ahorita ya se empiezan a ver de regreso las aves, no es tanto a la comunidad, es tanto al medio ambiente. Ok. ¿Te hubiera gustado más que hubiera aquí un aeropuerto? No, me gusta más el parque. Muy bien. ¿Te costó trabajo llegar? ¿Cómo ves el transporte, por ejemplo? Es un poquito, está muy cerca de mi casa, pero sí hay que rodear mucho. Sí necesitamos como unas entradas más al parque. Sí está un poquito mucha vuelta. Sí, necesita más entradas.
Margarita Garambullo. Vengo de allá de la Gustavo Amadero. Ok. ¿Qué le ha parecido las instalaciones de lo que visitó el día de hoy? Pues está muy bien, muy bien. Yo nunca he venido y vengo con mi familia, pero ahorita no están aquí. Se fueron por ahí. Pero está muy bien. Ahorita pasé, pues nada más lo del Museo del Cacao, del museo de lo que forma toda esta parte de aquí, del parque. Y nada más y sentarnos aquí. Pero yo digo que está muy bien. ¿Le hubiera gustado que hubiera aquí mejor un aeropuerto? No. No creo. ¿Por qué no? Porque ya, pues, aquí ya llegaban aves, creo yo, que decían que había muchas aves llegaban, o todavía hay, pero no muchos, hay poquitos. Entonces, ya se le quitó el lugar donde llegaban, ¿no? Sí, entonces, no creo. Muy bien. ¿Qué beneficios cree usted que traiga todo este lugar a la comunidad? Como turismo, con venir a visitar aquí, a divertirse, a distraerse, ¿no? Del ruido de la ciudad. María del Pilar Cruz Anaya, de Apasco, Estado de México. Muy bien. ¿Qué te han parecido las instalaciones y todo el parque en tu visita al día de hoy? Es la primera vez que vengo y me quedé sorprendida porque esperaba un parque más pequeño y pues está enorme. No lo alcancé a visitar y me gustó el Museo del Cacao, el Museo General de la zona, y probé las paletas de chocolate, me encantaron, están muy ricas. Y pues bueno, es una oportunidad de venir con la familia y pues ahorita aprovechar que van a estar de vacaciones los niños, ¿no? Entonces me pareció muy impresionante, está muy bonito. ¿Qué beneficios crees que este lugar le trae a la comunidad? Creo que es una oportunidad de convivir con la familia cerca de un lugar natural, lejos del ruido de la ciudad, los que vienen de la ciudad, y pues de conocer un poco más también de la historia del lugar, que es una historia muy, pues viene desde la época prehispánica, con el lugar, con toda la zona que es emblemática. Entonces, pues está muy bonito y creo que es un lugar donde se puede esparcir sanamente toda la familia. Okay. ¿Te costó trabajo llegar aquí? ¿Cómo llegaste? Sí, nos costó trabajo porque nos perdimos. La ubicación nos mandó por otro lugar y ahorita están cerradas algunas vías. Entonces, ya al final, pues dimos como 2 vueltas y pusimos el GPS y sí, nos arrojó a la dirección exacta, pero sí batallamos un poquito para llegar. Okay. ¿Te hubiera gustado que hubiera aquí un aeropuerto en lugar de esto? Pues viéndolo bien, no. Creo que este lugar, pues, tiene todo las características para un parque ecológico. Y creo que van por muy buen camino. Estaba platicando con la persona que me dio una plática en el Museo del Cacao y me comentó que apenas van comenzando. Entonces, si este es el comienzo, me imagino cuando ya esté terminado, que va a ser un lugar pues impresionante. Y creo que es una de las partes culturales importantes no solamente del lugar, sino de México. Tengo 28 años y vengo de Tezoyuca. Ok. ¿Qué te ha parecido la recuperación de esta área del lago de Texcoco? Pues me parece que es una muy buena forma de recuperar el espacio, de habitarlo,
Este espacio en particular, que es el skatepark, pues tiene unas instalaciones de muy alto nivel, muy buenas, y no he tenido la oportunidad de explorar por todo el parque, pero lo que he podido explorar me ha gustado porque tiene buenas condiciones. Lo único es que no venden nada, no venden agua, no venden comida. Está eso sí un poco lejos, pero muy buena manera de aprovechar el espacio. ¿Te hubiera gustado más que hubiera aquí un aeropuerto? Pues por lo que se comenta del tema del terreno, pues no lo vi viable yo tampoco desde un principio. Entonces, que no se ha hecho un aeropuerto me parece pues un poco indiferente. Por eso en mi caso, creo que se tiene que aprovechar mucho mejor este espacio. Si ya no se hizo el aeropuerto, que iba a tener una gran entrada económica y que beneficie a la comunidad, como lo han hecho con la universidad que me parece que abrieron aquí atrás, o cosas que beneficien a la sociedad de aquí de Texcoco y de la zona. ¿Qué beneficios crees que haya traído todo este espacio? Pues creo que todavía falta explotarlo, pero particularmente aquí el parque, el skatepark, pues he visto que ha venido gente de todo el país a visitarlo, por ser una instalación muy buena para el deporte. De las otras áreas no podía hablar mucho, pero creo que en cuestión de deporte, que haya pues un parque con instalaciones tan buenas, está muy bien. No sé, en cuestiones de fútbol o demás cosas, qué tal estén las instalaciones, lo que yo he visto me ha parecido muy bien. Pero sí creo que falta, pues tal vez, mejorar algunas cosas para que atraiga más gente, atraiga más turismo, la gente lo conozca. Vi apenas que hay letreros de transporte de la ciudad y también rutas que van hacia Texcoco, entonces tal vez dar un poco más de difusión para que la gente pues no sienta que este parque está desconectado de todo y en medio de la nada, porque de pronto así se siente así un poco. Sí. Pero es muy buen parque. Ok, ¿te costó mucho trabajo llegar? Pues más o menos tuve que tomar 2 camiones. Yo vengo de acá, de Tezoyuca, entonces tengo que irme a Texcoco y de Texcoco tomar otro camión que me deje ahora sí que a media autopista, que es lo complicado, que el parque está en medio de la autopista y que hay que pagar casetas si vienes en carro, o hay que pagar igual el camión como si fueras hasta la ciudad, ¿no? Entonces sí es un poquito complicado llegar, pero yo creo que vale la pena. Ok, muchas gracias.